Amados hermanos, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Usted escucha el audio número 36 de esta parte 5 de la serie El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Ya estamos casi finalizando esta serie, unos 2 audios más vamos a finalizar la serie. Si estamos dispuestos a recibir la disciplina completa del Señor en esta era, disfrutaremos la recompensa en la era siguiente. En un momento u otro tendremos que ser disciplinados, ya sea en esta era o en la siguiente. ¿Por qué tendrá el Señor que disciplinarnos aún en la era siguiente? Y es debido a que somos su cosecha, somos su mies. Por ser su mies, debemos estar listos para ser cosechados. De otro modo, el labrador no podrá llevarnos a su granero. Si no estamos listos para ser cosechados en esta era, el Señor hará que maduremos en la era siguiente. Si no hemos madurado en esta era, cuando el Señor regrese, Él hará que maduremos en la era siguiente. Que la mies tenga que madurar es un principio inalterable. Tenemos que madurar. Por ser la mies del Señor, tenemos que madurar y estar listos. Si estamos dispuestos a madurar en esta era, el Señor nos recompensará por ello. Si no estamos dispuestos a madurar hasta estar listos en esta era, el Señor hará que maduremos y estemos listos para ser cosechados en la era siguiente. Pero sufriremos. En la actualidad, muchos cristianos piensan erróneamente que una vez que mueran todo estará bien. No, esto jamás podrá ser así. Incluso después de morirnos, cualquier problema pendiente que tengamos con el Señor permanecerá. Si no estamos listos y maduros antes de morir, permaneceremos en la misma condición después de haber muerto. Entonces, cuando el Señor Jesús regrese y seamos resucitados, Él nos dirá que no estamos listos y que debemos pagar el precio requerido para madurar y estar listos. Y este principio, amado, es lógico, está ahí. Por un lado, corrige el arminianismo al dejar establecido el hecho de que no podemos perdernos nuevamente, pero sí podríamos padecer un castigo. Coincide con el calvinismo enseñando que somos salvos eternamente. Si no vivimos en la realidad del reino de los cielos, bajo el control del gobierno celestial, no podemos entrar en la manifestación del reino de los cielos en la era siguiente como una recompensa. Si deseamos entrar en la manifestación del reino en la era siguiente, tenemos que vivir en la realidad del reino de los cielos hoy. En otras palabras, si hemos de gobernar en la era siguiente, debemos ser gobernados en esta era. Tenemos que ejercitarnos en lo referido al reino a fin de poder entrar en el mismo para reinar. El reino es lo requerido por el evangelio y la vida divina que recibimos cuando fuimos regenerados es el suministro para cumplir con ese requisito. Convertirse en un cristiano no es un asunto superficial ni algo que pueda tomarse a la ligera. Más bien es algo muy serio. Fuimos salvos y nacimos en una familia celestial, una familia de la realeza. Por tanto, tenemos que ejercitarnos de una manera celestial y ser regidos y gobernados por un régimen celestial a fin de ser aptos para llegar a ser reyes celestiales en la era siguiente. Muchos versículos en el Nuevo Testamento nos muestran la necesidad de que nos ejercitemos por causa del reino. Leemos Hechos 14:22 cuando dice, confirmando a los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchos sufrimientos, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Al comparar este versículo con Juan 3:5, podemos percatarnos de una diferencia, de una gran diferencia. En Juan 3:5 leemos allí, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá se nos dice que por medio de nacer del agua y del Espíritu entramos en el reino de Dios. De acuerdo con Juan, entrar al reino de Dios consiste en experimentar otros nacimientos, el del agua y el del Espíritu.
Pero Hechos 14 nos dice que tenemos que padecer muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y estos dos versículos no es que se contradicen, es que nos muestran dos aspectos. Una cosa es entrar en el reino de Dios y otra cosa muy distinta es entrar en el reino para recibir su herencia. Si hemos de heredar el reino de Dios, será menester que padezcamos tribulaciones. Tenemos que ser probados y debemos ejercitarnos. Aún en los nacimientos de los que habla el apóstol Juan, el nacer del agua y del espíritu, eso también causa sufrimiento. Podemos ver este mismo principio en 1 Corintios 5 y 6. Capítulo 5 y capítulo 6. En el capítulo 5 se da a entender que un hermano que había cometido un terrible pecado de fornicación todavía sería salvo. Incluso un creyente tan pecador y derrotado como aquel será salvo. Pero en el capítulo 6 se nos dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Esto significa que aquel creyente fornicario no podrá disfrutar ni heredar el reino de los cielos como recompensa. Leamos ahora Efesios 5, del 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni obscenidades, ni palabras necias o bufonerías maliciosas que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque entendéis esto, sabiendo que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El reino de Cristo y de Dios forma parte del reino de Dios, el cual es el reino de los cielos. En su totalidad es el reino de Dios, pero en lo particular es el reino de los cielos. En el reino de Dios y de Cristo no hay herencia alguna para aquel que es pecaminoso. Si usted todavía se encuentra sumido en la inmundicia y pecaminosidad, pese a ser un santo, una persona salva no tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. En Gálatas 5 del 19 al 21 se nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, iras, disensiones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os prevengo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por tanto, estos tres pasajes de la Escritura, 1 Corintios 6, Efesios 5, Gálatas 5, nos dicen básicamente lo mismo. Es posible que usted sea salvo, pero si todavía vive en pecado o inmundicia, no heredará el reino de Dios. Usted no tendrá parte en la manifestación del reino de los cielos, pues sencillamente no es apto para ello. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 5, allí leemos: esto da muestra evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Este versículo da a entender que padecer persecución hace que uno sea digno del reino de Dios, pues hacernos aptos para heredar el reino de Dios. Así que no temamos a la persecución. Leemos también 2 de Timoteo 4. Vamos a leer los versículos 18, los versículos 7 y 8 y el versículo 1. Los vamos a leer así, comenzando por el 18, una porción de cada uno. Y el Señor me librará de toda obra mala y me salvará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y desde ahora me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me recompensará. El Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su manifestación. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, te encargo solemnemente por su manifestación y por su o en su reino. Estos versículos escritos ya cerca del final de la vida del apóstol Pablo indica que él tenía la certeza de estar en el reino celestial debido a que había peleado la buena batalla, había corrido bien la carrera y había guardado la fe. Tenemos la certeza de que somos eternamente salvos
espero que usted la tenga. Pero el problema estriba en que si podemos tener parte de la manifestación del reino de los cielos o no. Son dos cosas muy distintas. A manera de conclusión, debemos considerar la historia del apóstol Pablo. Pero, amados hermanos, lo vamos a hacer para hacerlo allí de una sola porción en el siguiente audio. La gracia del Señor sea con vosotros.